noches, tardes, noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de Congreso. Les agradecemos pues su interés, su permanencia y sobre todo su confianza en todos los temas que estamos pues llevando para todos ustedes con muchísimo cariño, sobre todo con mucho agradecimiento por confiar en este espacio. Y bueno, pues el día de hoy efectivamente vamos a tratar un tema muy importante para pues no solamente la cuestión clínica, sino también pues como ya se dio a conocer como parte de mi trayectoria profesional, pues es la cuestión forense. Este tema del abuso sexual infantil pues toca necesariamente no solo el aspecto clínico, sino también la parte legal, ¿no? Y también como psicólogos, independientemente de que seamos peritos o no, pues nos corresponde también estar informados y estar preparados respecto a estos otros temas, a los cuales pues muchas veces por desconocimiento o por el mismo entorno en el que se genera, nos puede llegar a producir un poco de temor, nos puede llegar a producir un poco de distanciamiento, ¿no? Yo con la parte legal no, con los abogados no, prefiero mantenerme al margen de. Sin embargo, bueno, pues son temas que necesariamente pues debemos conocer, ¿no? Sobre todo para garantizar el respaldo a las víctimas, en este caso que serían niños, el abuso sexual infantil y pues obviamente también un abordaje correcto, un abordaje que esté orientado a la redignificación del niño. Por ahí la maestra Leti en la ponencia anterior, pues ya nos enmarcaba toda esta parte del desarrollo infantil, que bueno, aquí pues lo vamos a retomar, pero no con la misma profundidad que la maestra, porque bueno, pues obviamente son temas diferentes. Ya tenemos ese marco de referencia, únicamente vamos a retomar algunos aspectos para poder identificar por qué estas técnicas que vamos a abordar el día de hoy, pues nos pueden ayudar para poder generar diagnósticos, acompañamientos más eficaces a las víctimas de abuso sexual infantil. Estoy compartiendo pantalla, ¿me pueden confirmar si ya la pueden ver, por favor? ¿Ya? Sí, perfecto. Gracias, gracias. Bien, entonces este es nuestro tema del día de hoy, la narrativa libre, el dibujo y el juego diagnóstico para el abordaje del abuso sexual infantil. Son temas muy amplios, son temas muy extensos. Trato de recuperar pues los elementos más importantes, los elementos claves de cada uno de ellos. Obviamente, y lo sabemos, todos los que estamos aquí, cada uno de los temas que se han abordado a lo largo de esta jornada y de la del día de ayer, pues requieren de mucho tiempo de seguirnos preparando, de seguirnos especializando, pero bueno, pues aquí les damos un panorama general, esperando que pues les resulte útil también para su práctica. Los contenidos que vamos a ver el día de hoy son algunas consideraciones respecto al desarrollo del niño y la niña. Repito, pues ya la maestra nos dio una ponencia bastante interesante y bastante amplia respecto a los aspectos del desarrollo. No voy a profundizar demasiado en ello, solo recupero algunos aspectos. Y nos vamos a centrar en tres técnicas muy importantes para el abordaje del abuso sexual infantil, entendiendo que no son las únicas, pero que sí nos van a permitir abordar este tema, esta problemática desde una perspectiva más humanizante, más redignificante para el niño y sobre todo no revictimizante, ¿no? Que ya también vamos a checar un poco este concepto que es muy importante. El segundo tópico, bueno, pues sería la narrativa libre, algunas de sus características y la utilidad, el dibujo infantil y su uso para el abordaje del abuso sexual, y el juego diagnóstico, ¿no? También algunos elementos que nos pueden servir para poder implementarlo en el abordaje. Bien, algunos aspectos del desarrollo del niño y la niña. Sabemos que para cualquier temática que nosotros vayamos a trabajar con los niños, con los seres humanos en general, debemos considerar siempre los elementos que han estado presentes a lo largo de su desarrollo. En el caso de los niños, las niñas, cuando se elaboran las historias clínicas, sobre todo por aquí quienes
han dedicado mucho su experiencia al ámbito clínico y que manejan con muchísima experiencia esta herramienta, pues saben precisamente que se hace un abordaje de todos los aspectos del desarrollo del niño, incluso desde la gestación, ¿no? Desde el embarazo. Ya nos decía la maestra precisamente por qué, ¿no? Porque es importante puntualizar en esos aspectos de cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de este futuro bebé durante la gestación, qué hábitos han adoptado los padres, principalmente la madre, durante la gestación y de qué manera pueden impactar su desarrollo. Entonces, dentro de, si nosotros queremos entender toda esta dinámica de por qué afecta tanto un abuso sexual, por qué afecta tanto cualquier tipo de violencia a los niños, pues debemos detenernos a identificar aspectos esenciales del desarrollo. En este caso, bueno, pues aspectos del desarrollo físico, que como sabemos, pues considera la cuestión del crecimiento, talla, peso, la motricidad, cómo se ha venido desarrollando, su maduración a nivel del sistema nervioso, ¿no? También esto es muy importante, el control de esfínteres, que ya también por ahí la maestra nos hacía mención, ¿no? De lo importante que es también llevar estos procesos desde una perspectiva muy humanizante, desde una perspectiva de entendimiento y empatía completamente con el proceso del niño. El niño y su desarrollo no están a las exigencias del adulto. Y a veces eso se nos olvida, ¿no? Como adultos exigimos al niño rápido, es que ya te tardaste, es que eso no debería de ser así, debería de haber sucedido de esta otra forma, pero no estamos atendiendo a que el proceso de maduración del niño es completamente diferente al del adulto, ¿no? Y esa parte es bien importante que la tengamos en cuenta, aterrizando precisamente en este aspecto del abuso sexual infantil, porque muchas veces en sus narrativas, en su relato, en sus conductas, podemos apreciar cosas que a la vista del adulto pudieran no ser congruentes con lo que el niño está diciendo que le sucedió, ¿no? Con el abuso. Y decimos, es que un niño que fue abusado no se comporta así, o un niño que fue abusado se debe comportar de otra forma, o debe de decir tal o cual cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos desde la perspectiva del adulto pensando que así debe de ser. Sin embargo, los procesos del niño son completamente diferentes. Y es ahí en donde el experto, donde nosotros como psicólogos, pues nos debemos detener, ¿no? Y por qué no también los pedagogos, los mismos padres, el mismo entorno cercano al niño, entender que estos procesos son muy diferentes. Obviamente también dentro del desarrollo físico consideramos el desarrollo de los sentidos del niño, que es muy importante, la estimulación a lo largo de su desarrollo. Ya también la maestra pues, nos explicaba por qué, ¿no? La parte cognitiva, también sus procesos cognitivos son bien diferentes a los procesos del adulto. Muchas veces esperamos que el niño recuerde fielmente cada suceso que le ha ocurrido, ¿no? Y el adulto muchas veces hasta se molesta o se incomoda cuando el niño es incapaz de poder retomar o de poder recuperar fielmente y en la secuencia en la que se dieron los eventos y llega incluso a considerarse que el discurso del niño es mentira o no sucedió así o está plagado de fantasía simplemente porque no va acorde a como yo como adulto lo estoy esperando, ¿no? Entonces, la memoria del niño es muy diferente a la del adulto. Ya vamos a ver algunos aspectos precisamente de la memoria infantil. La cuestión del aprendizaje también es muy, muy diferente. Cómo aprende el niño, cómo aprende el adulto, y esto hay que tenerlo bien en cuenta. El lenguaje del niño también muy diferente a cómo es el lenguaje del adulto. Nuevamente, la maestra ya nos explicaba cómo se generan todos estos procesos, ¿no? Y precisamente esta parte del lenguaje es muy importante en la cuestión de la narrativa, porque, repito, muchas veces estamos esperando que el niño nos diga con las palabras que nosotros utilizaríamos cómo sucedieran las cosas. Y si no lo dice así, ya no lo entendimos, entonces el niño está mintiendo, dudamos de la fiabilidad de la narrativa o de los eventos que nos está diciendo el niño, y no debe ser así. La atención, los procesos de pensamiento también son muy diferentes, particularmente durante la niñez.
el tipo de pensamiento del niño es un pensamiento de carácter concreto, es literal. El niño, si tú le dices, no sé, por ejemplo, nosotros utilizamos un lenguaje muy figurativo, ¿no? Y decimos, yo me muero si no llego a tiempo, ¿no? Este tipo de mensaje para el niño, como su pensamiento es muy literal, piensa que efectivamente te vas a morir, ¿no? Y sobre todo cuando ya desarrollan este concepto de la muerte. Entonces, este tipo de situaciones para el niño pueden resultar muy impactantes. Entonces, el tipo de pensamiento del niño es un pensamiento muy concreto, muy literal, y obviamente también esperamos a veces como adultos que el niño piense y razone como yo pienso y razono las cosas. Entonces, aguas aquí, también hay que atender a este proceso de desarrollo al momento que hagamos diagnóstico, al momento que escuchemos la narrativa del niño. En la parte del desarrollo emocional, muy cierto lo que decía la maestra y yo lo recupero. Muchas veces en nuestra formación, en la cotidianidad, le prestamos mucha atención a estos otros aspectos del desarrollo, pero se nos olvida la parte emocional, ¿no? Dejamos de lado la cuestión de las emociones porque es tan importante. En nuestra cultura tenemos mucho esta idea y esta práctica de censurar las emociones. No llores. ¿Por qué te enojas? Tú tuviste la culpa. Yo te dije que si te subías te ibas a caer, entonces ahora te aguantas, ¿no? Entonces, este tipo de censura de las emociones no ayuda al desarrollo emocional del niño, precisamente porque no logra identificarla, porque la estructura como algo negativo, como algo que, pues sí, fue su culpa, fue su responsabilidad y que, bueno, pues tiene que vivir con eso y trabajarlo él solo, ¿no? No hay una contención. Entonces, en este tema del abuso sexual infantil, la cuestión emocional se vuelve un tema muy, muy importante. Ya lo vamos a ver en las técnicas, cómo podemos incorporar la cuestión de las emociones en esta parte del diagnóstico. Bien, dentro de la cuestión emocional, pues vamos a identificar cómo se han establecido los apegos, qué tipo de apego hay con las figuras más representativas para el niño, con el entorno en general, la confianza que ha logrado desarrollar hasta ese momento, la seguridad en él y en el entorno que lo rodea, el autoconcepto, la autonomía, ¿no? Por ahí nos decía la maestra, en función de su desarrollo, vamos a irlo ayudando, lo vamos a ir guiando para el desarrollo de su autonomía. Conforme se va desarrollando, nosotros tenemos que ayudarlo a que sea capaz de hacer cosas por sí mismo cada vez más, ¿no? Y con mayor eficacia. Y esto pues lleva todo un proceso. En la parte psicoemocional, que bueno, pues, perdón, psicosocial, que también nosotros vamos a valorar, está la cuestión del desarrollo de la moral, ¿no? Lo que es bien, mal, ¿no? Lo que es bueno, malo, etcétera. Qué nivel y qué tipo de adaptación tiene hacia el entorno y hacia los otros contextos en los que se desenvuelve, cómo se relaciona con las otras personas. Y bueno, pues esto va a depender en gran medida de cómo se ha generado dentro del entorno familiar, ¿no? Sabemos que la familia pues es base de todo este desarrollo que hemos estado mencionando en estas diapositivas. Muy importante pues analizar el entorno familiar al momento de generar pues también nuestros diagnósticos, nuestras evaluaciones, porque pues de ahí vienen todos estos elementos, ¿no? Bien, a la hora de valorar el desarrollo del niño y de la niña, es importante identificar sus necesidades. Nuevamente, la maestra ya nos lo mencionaba, necesidades no solo físicas, fisiológicas, sino también necesidades emocionales, estas necesidades que muchas veces pues no prestamos atención o consideramos importantes, pero que finalmente van a ser la clave de cómo vamos nosotros a identificar ciertos procesos. Facilitar la expresión de emociones y sucesos también. Nosotros como psicólogos y en general como adultos dentro del contexto del niño, debemos ser facilitadores para que sean capaces de expresar sus emociones y lo que les está pasando.
Repito, si nosotros somos de las personas que censuramos lo que están sintiendo, difícilmente se van a acercar a contarnos algo que les pueda llegar a suceder y que les esté lastimando o que les esté resultando incómodo. Entonces, en la medida en la que nosotros abramos esa oportunidad de que el niño exprese lo que está sintiendo y que nosotros podamos contenerlo, se generará este vínculo de confianza para que puedan expresar sucesos, eventos que posiblemente no le estén gustando o que, no, o que le estén lastimando, y nosotros de esa manera poder ser parte de eso. Aquí, en esta parte de las evaluaciones que hagamos con los niños, es importante también evitar la revictimización, ¿no? Esta parte de la revictimización se refiere a que de por sí, aterrizándolo en el tema del abuso sexual, de por sí el abuso sexual infantil pues ya es una situación que descolocó, desbalanceó la vida del niño, ¿no? Y su estado emocional y demás. Y ya eso es una víctima de la situación, una víctima de lo que le acaban de hacer, una víctima de la agresión. Y además de eso, nosotros como contexto agregamos más elementos para seguirlo victimizando. A eso se refiere la revictimización. Es decir, ya hubo una victimización por el delito cometido, que es el abuso sexual, y además de eso, nosotros como contexto lo seguimos victimizando, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces cuando le estamos preguntando una y otra vez, a ver, otra vez dime, ¿qué fue lo que te pasó? A ver, otra vez dime, ¿cómo fue que sucedió? Es que no entiendo, a ver, otra vez dime, y otra vez y otra vez, la repetición constante, exponer al niño a que nos repita constantemente la manera en que fue agredido, cómo sucedieron las cosas, lo hace colocarse en una posición de revictimización. Y en la mente del niño esto opera de manera negativa porque entonces piensa que no le estamos creyendo, que no está sabiendo expresarse, incluso lo hacemos dudar de que efectivamente el evento haya sucedido. Bueno, ¿y si habrá pasado? ¿Por qué me preguntan tantas veces? Entonces, a los efectos de la victimización por el hecho, la situación cometida, le agregamos, como comúnmente decimos aquí en México, le echamos sal a la herida, ¿no? Entonces, a eso se refiere la revictimización. Y bueno, pues nosotros como psicólogos, como contexto protector del niño, debemos facilitar su reajuste. Obviamente, una situación de abuso sexual infantil, pues ya no la pudimos evitar, ya no la pudimos, ya no la podemos borrar, va a formar parte de la realidad del niño, pero sí podemos generar acciones para que se reintegre a la vida, para que esa situación de abuso la resignifique y la coloque en una página de su vida, en una página de su historia, y que tiene por delante otras páginas, ¿no? Que vienen otras experiencias, que en la situación de abuso no es que no haya significado o no es que valga poco, sino que más bien la estamos colocando en otro lado, en donde el niño la pueda mirar desde afuera, en donde el niño se pueda colocar en una posición que la pueda, le pueda dar un significado distinto, ¿no? Y se pueda readaptar a su entorno. Y obviamente buscar la redignificación. Es decir, el niño en una situación de abuso, en una situación de violencia, ya fue vulnerado en su dignidad, en su integridad. Entonces ahora lo que estamos buscando como psicólogos, terapeutas y por qué no también como peritos, pues estamos buscando darle nuevamente esa dignidad que le fue arrebatada en la situación abusiva, ¿no? Entonces, pues a la hora de hacer la valoración tenemos que buscar no solamente ser el psicólogo que está tomando notas, sino también buscar esa conexión con la situación, con la experiencia del niño para lograr estos efectos y evitar la revictimización. Bien, brevemente vamos a revisar esta parte de la expresión simbólica en la infancia, cómo se representa el niño, el mundo, la realidad, el entorno en el que vive, porque ya decíamos, es muy diferente a cómo lo interpreta el adulto. Entonces, si nosotros entendemos que este proceso es muy diferente en el niño, vamos a entender muy bien o vamos a estar en mejor posibilidad
de entender su narrativa, de entender sus dibujos, de entender sus juegos. Entonces, en este sentido, el concepto de símbolo, así muy breve, estaríamos diciendo que hace alusión a algo que no está presente. Es decir, estamos simbolizando, estamos pues recuperando una información que en este momento no está, pero que ya está integrada en mi psique, que ya está integrada en mi mente, ¿no? En mi dinámica interna. Y entonces, bueno, este símbolo tiene un origen, es decir, se generó en una situación en específico y se va a manifestar de una y mil formas. Entonces, en la situación de abuso sexual, pues obviamente hay una serie de mensajes, hay una serie de mecanismos que se van a desarrollar para sobrevivir a la situación abusiva que el niño está viviendo. Y este símbolo se va a generar en esa situación abusiva a partir del abuso. El niño va a reestructurar la realidad en la que vivía, le va a dar un significado de acuerdo a la situación abusiva que está viviendo y va a manifestarlo de alguna o de otra forma. A veces sucede en la conducta, ¿no? Vemos cambios de conducta muy drásticos en los niños, sobre todo cuando viven una situación de abuso, ya sea conductas que van, no sé, por ejemplo, desde la violencia, la agresión, hasta niños que se pueden observar completamente sumisos, completamente obedientes, ¿no? Un polo completamente opuesto. Aquí va a depender también en gran medida de la historia de aprendizaje del niño, de su temperamento. Entonces, vamos a ver ahí diferentes manifestaciones, ¿no? Muchas veces lo manifiestan de manera somática, ¿no? A través de una serie de reacciones corporales, se les altera el sueño, se les altera el apetito, dolores de cabeza, la cuestión, por ejemplo, de desarrollo de ansiedad, ¿no? También esta parte la podemos nosotros ver muy claramente, entonces se va a manifestar este símbolo que se ha generado a lo largo de la situación abusiva de maneras muy específicas, dependiendo de cada niño. El símbolo es de naturaleza afectiva, se vincula un afecto a lo que te hizo sentir cuando sucedió la situación, ¿no? Entonces, va más allá de establecer el abuso como una situación que pasó una vez y ya. Muchos agresores sexuales así lo dicen, pero solo pasó una vez. O sea, no por una vez van a decir que ya soy esto, soy aquello. Bueno, pues con una vez basta, porque el niño ya lo significó. Para el niño ya fue una transgresión a su integridad, a su intimidad. Ya lo estableció bajo un contexto de secreto, ya lo estableció bajo un contexto de agresión. Y obviamente esto le generó emociones, le generó sentimientos. Entonces el símbolo se va a unir, se va a establecer en una naturaleza afectiva, va a estar vinculado a una emoción, a un sentimiento. Y bueno, pues finalmente se va a proyectar, ¿no? Tarde o temprano este símbolo, esta representación que ya se generó, se va a proyectar. Y es ahí precisamente donde nosotros podemos retomar estas estrategias de la narrativa, el dibujo, etcétera, para poder identificar estos elementos, ¿no? De la situación, de los criterios diagnósticos que nos van a permitir, pues, identificar cómo se ha establecido esta dinámica, ¿no? Muchas veces los niños tienen dificultad para expresar emociones, para expresar la vivencia, sobre todo si son niños muy pequeños, en donde apenas se está desarrollando el lenguaje, en donde todavía no cuentan con suficiente información pues simbólica, suficiente información del contexto para poder referirnos verbalmente lo que ha sucedido. Pero eso no significa que no lo puedan hacer. Para eso precisamente utilizamos algunas técnicas para poder acercarnos y abordar esta problemática. En este sentido, bueno, Durán nos dice que la expresión simbólica hace aparecer un sentido secreto, es la epifanía de un misterio. Entonces, precisamente como esta información se va a integrar, se va a ligar
de manera interna en la dinámica de nuestra información, de nuestro sentir, y particularmente del niño que ha sido abusado, lo que vamos a ver pues es que tener acceso muchas veces a esa información no es tan simple, ni es una llegada directa, no es como que voy a sentar al niño y a la primera me va a decir lo que sucedió y cómo pasó y ya en una sola entrevista yo voy a tener toda la información que necesito. No es tan simple, voy a necesitar de tiempo, voy a necesitar de estrategias específicas para poder abordarlo, porque si para un adulto muchas veces es difícil trabajar este tipo de temas, imagínense para un niño, ¿no? Un niño que, bueno, pues ya lo vimos por sus propios procesos de desarrollo, no es tan simple. Expresarlo, sobre todo. Choiza nos dice que, bueno, la manifestación simbólica se expresa a través del juego, el dibujo, la palabra, el síntoma, el trastorno, la conducta, el gesto y la enfermedad orgánica. Nuevamente, aquí vamos a ver infinidad de estrategias, infinidad de maneras, cómo podemos nosotros recuperar esa información, cómo podemos abordar y a través de qué indicadores podemos nosotros aproximarnos a la conducta y a la situación que queremos pues evaluar, ¿no? En este sentido, bueno, pues también vamos a ver brevemente algunos elementos de la memoria y la atención de las niñas y los niños, que es muy diferente, son procesos muy diferentes para los niños con respecto a los adultos. En este caso, bueno, pues la memoria, en el caso del niño, regularmente pues registra y va a evocar lo que es placentero, ¿no? Entonces, una situación de abuso sexual regularmente lo va a reprimir. Es mucho más fácil que lo reprima, que reprima detalles. De por sí, la memoria del niño y la atención del niño difícilmente registran detalles muy específicos y con la cronología que nosotros como adultos sí tenemos ya desarrollada. Entonces, en el caso del niño, es mucho más fácil que evoque recuerdos que le han resultado placenteros, situaciones placenteras. Por lo tanto, una situación de abuso sexual infantil no va a ser tan fácil que el niño lo recupere, no va a ser tan fácil que nosotros tengamos directamente acceso a estos recuerdos. Vamos a necesitar estrategias específicas. Es difícil evocar lo doloroso. El factor tiempo también es muy importante. Si nosotros como adultos muchas veces no nos acordamos lo que hicimos ayer, pues imagínense para el niño que tampoco ha desarrollado plenamente esta noción de tiempo-espacio, es más complejo solicitarle que recuerde el evento, sobre todo si ya ha pasado tiempo o si las preguntas que nosotros le hacemos implican preguntas de nociones abstractas como el tiempo, ¿no? A ver, dime a qué hora fue. Entonces el niño te puede decir a las 6, ¿no? Pero en realidad, pues nada más está contestando lo que tú le preguntaste, pero no porque realmente esté pues buscando ese recuerdo, no porque verdaderamente esté construyendo la situación de lo que le estás preguntando, sino simplemente te está dando una respuesta al azar, te está dando una respuesta que tú querías escuchar. Entonces, ya cuando se hace la reconstrucción del evento, decimos, no, entonces no pudo haber sido a las 6 porque pasó esto, aquello y aquello, y el niño me dijo que a las 6 no tiene coherencia. Es ahí en donde muchas veces decimos, no, el niño está mintiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no me dijo, a mí me dijo que era a las 6, pero resulta que no es así, resulta que no es posible que sea a las 6. Bueno, pues resulta que el niño solo te contestó lo que tú querías escuchar, pero no fue la pregunta correcta. Ahí el error fue tuyo, porque no estás atendiendo a esa noción de tiempo y espacio que el niño pues no ha logrado desarrollar en ese sentido abstracto, ¿no? Entonces es diferente a si tú le preguntas, ¿era de día o era de noche? ¿No? Sobre todo cuando el niño ya ha logrado establecer esta noción de diferencia entre el día y la noche, te puede decir, era de noche, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya estaba oscuro, ya se veía la luna, etcétera. Y entonces el niño ahí ya te puede dar una aproximación
mucho más certera de los eventos a que si le preguntas una noción tan abstracta como esa, ¿no? Lo mismo sucede con la cuestión del espacio, ¿no? ¿Dónde pasó? ¿En tu casa, en la sala o en el cuarto, ¿no? Es una pregunta demasiado larga para un niño pequeño, sobre todo para niños muy pequeños. Entonces, recordemos que las consignas, las instrucciones, las preguntas para los niños se tienen que estructurar paso a paso, se tienen que estructurar cortas, tienen que ser mucho más manejables para sus nociones de desarrollo. Es mucho más fácil acceder a la memoria del niño si nos vamos desde la parte sensorial, ¿no? Si trabajamos esta parte sensorial. No sé, por ejemplo, el niño te puede decir, olía a galletas, ¿no? Es muy fácil que a lo mejor el niño te evoque ese recuerdo, te vincule con la cuestión sensorial. Y entonces a lo mejor, no sé, se me ocurre, al lado de donde sucedió el evento, hay un comercio de que elabora galletas a las 8 de la noche, ¿no? Y entonces a lo mejor podemos tener esa información. Mamá nos dijo, sí, es que al lado hay un comercio o hay una situación ahí de galletas y al niño le gusta. Y entonces ya podemos establecer, unir las piezas del rompecabezas. Trabajar con niños muchas veces implica eso, armar el rompecabezas, ¿no? Y en casos de abuso es todavía más visible esta situación. Hay que armar rompecabezas, hay que unir las piezas de acuerdo a cómo nos va dando los datos y también la pericia que nosotros tengamos para podernos aproximar a ello. El niño tiene pocas estrategias némicas, ¿no? Nosotros podemos vincularlo con muchísimos elementos en el exterior, ¿no? No sé, se me ocurre, quiero llegar a la casa de mi tía y sé que me subo al camión y entonces voy a pasar la fábrica y después voy a pasar un bodega horrera y después, o sea, yo lo puedo ir vinculando esos eventos, esas situaciones, esos contextos. El niño difícilmente lo puede hacer. Es más, la mayoría de las veces no lo va a poder hacer. Entonces, tiene muy pocas estrategias némicas. Si nosotros hacemos preguntas muy abstractas, el niño no las va a poder contestar. Esto le puede generar ansiedad, le puede generar frustración, porque pues el niño siente que no nos está dando la información que nosotros necesitamos. Entonces, se va a esforzar demasiado por querer complacer lo que nosotros queremos escuchar y entonces en ese proceso pues nos puede dar cualquier información, incluso puede llegar a elaborar información que realmente no está integrada en lo que él sabe, en lo que él tiene experiencia, y no es que nos haya querido mentir deliberadamente, sino que simplemente nos dio una respuesta a una exigencia que él no supo cómo cubrir, pero que en el momento era necesario tener. Entonces, eso es muy, muy importante también, utilizar estrategias específicas para el niño. El desarrollo de la memoria a largo plazo, el niño definitivamente no lo ha desarrollado por cuestión de maduración del sistema nervioso de su cerebro. Todavía no ha desarrollado memoria a largo plazo, está en ese proceso y por lo tanto información que nosotros necesitemos de la memoria a largo plazo no la vamos a tener, no la vamos a poder solicitar, menos con las estrategias que como adultos tenemos, ¿no? Entonces igual la memoria del niño es inmediata, la memoria del niño y los recuerdos del niño hay que tratar de recuperarlos en función de los otros elementos que ya comentamos. En el caso de la atención, bueno, pues él pone atención a un elemento a la vez, ¿no? Difícilmente se va a centrar en los detalles de varias cosas al mismo tiempo. Es muy fácil que se distraiga, ¿no? Él será el centro de atención precisamente por su etapa de egocentrismo, que es parte de su desarrollo. Entonces va a estar en función de lo que él piensa, de lo que él siente, de lo que él cree. Hay poco bagaje de información, ya comentábamos, pues el niño está en proceso de adquirir toda la información de su entorno, entonces pues también la atención va a estar en función de la información que tenga disponible y de lo que recuerde. Y hay poca o nula experiencia pues también con el entorno y con todos sus elementos, ¿no? Entramos ya de lleno a lo que es la narrativa libre. Bueno, la narrativa libre es una técnica que consiste en solicitar al niño que o que cuente, que exprese lo que ha sucedido, ¿no? Y que él hable, él narre libremente
todo lo que recuerde, todo lo que él pueda recuperar, todo lo que haya vivido, cómo lo sintió. Aquí la clave es pues no interrumpir, ¿no? Muchas veces como adultos hacemos esto. Nos está platicando alguien algo y decimos, pero a ver, es que ya no entendí, ¿fue así o así o así? Evitar eso. Mejor escuchar al niño, tomar notas. Nosotros debemos tomar notas, videograbar lo que estaba ocurriendo con el niño y al finalizar entonces podemos puntualizar algunos aspectos, ¿no? En función de las notas que ya hemos tomado. Si nosotros interrumpimos al niño, lo único que vamos a hacer es que se vaya por otra dirección y entonces la narrativa pues, nos va a quedar hecha bolas, ¿no? Que de por sí, la manera en cómo narra el niño, si se dan cuenta y quienes han trabajado con niños lo saben, empiezan narrando un evento y de repente se saltan a otro y de repente ya cuentan detalles de otra situación. Entonces, eso es completamente normal. Ahí nosotros lo que tenemos que hacer, pues, es buscar la manera de que el niño en la narrativa libre hable y ya en los espacios en donde tengamos duda, donde no nos haya quedado claro algo, ya podemos preguntar, ya podemos formular alguna aproximación para que nos puntualice esa información de acuerdo a su nivel de desarrollo. Si el niño se queda callado, ¿no? Si nos dice dos, tres cosas y dice, ya, eso es todo, pues nosotros tenemos que estimular que hable, tenemos que estimular que continúe la narración, ¿sale? Aquí la narrativa se tiene que dar en un contexto ordenado y confiable. El rapport, el encuadre van a ser muy importantes para poder establecer confianza con el niño. ¿Sale? Nada de que llego y siéntate, a ver, dime cómo sucedieron las cosas, ¿no? Ay, pues obviamente el niño no siente ningún tipo de confianza en ese contexto. Si es un contexto que lo distrae, que pues no le genera al niño la oportunidad de poderse concentrar, de poder expresarse libremente, ¿no? Pues obviamente también va a haber problema para que lo haga. En este contexto de orden y confiabilidad, nosotros estamos rompiendo con el contexto del abuso, ¿no? El contexto del abuso le da incertidumbre porque no sabe en qué momento va a ocurrir, porque no sabe lo que va a pasar. En un contexto terapéutico, en un contexto de acceso a la justicia, ¿no? Sobre todo si ya hay un tema de denuncia y demás, lo que nosotros como adultos le estamos ofreciendo al niño es un contexto seguro. Aquí te protejo, aquí sí sabes lo que va a pasar, es esto y luego aquello. Y entonces el niño reestructura. También buscar que se dé en un contexto que confirme y normalice los sentimientos del niño, ¿no? Es decir, en donde yo te voy a escuchar, en el contexto abusivo, el abusador le valió lo que el niño sentía, no le importó. Aquí sí, aquí en este contexto terapéutico, en el contexto de acceso a la justicia, sí, aquí te escucho, aquí entiendo lo que estás sintiendo, voy a normalizar lo que el niño está expresando, le voy a hacer saber que es normal, ¿no? Y aquí se da este proceso de que valido las percepciones del niño versus el proceso de mistificación o este proceso que se dio en el contexto abusivo, en donde el abusador no validaba lo que el niño sentía, le valía lo que el niño sentía, eso se refiere a la mistificación. Y bueno, pues el psicólogo es un guía, ¿no? Va a guiar, a orientar al niño, no lo va a inducir. Aquí mucho cuidado, ¿no? Nosotros debemos evitar inducir alguna narrativa en el niño. Para eso precisamente se le escucha y se le pregunta, pero nada de que, pero ¿verdad que sí? Tú, como me dijo tu mamá, ¿verdad que sí fue tu tío? O sea, ahí estamos induciendo y no se hace eso. Nosotros tenemos que buscar estrategias para preguntar sin que se induzca, ¿no? Como dice aquí, bueno, preguntas abiertas, pero no se va a insinuar nada, ni tampoco se van a presumir respuestas. Entonces sí fue como tu mamá me dijo que fue tu tío. Entonces ahí estamos ya también induciendo, ¿no? Preguntas específicas o cerradas también pueden ser útiles, ¿no? En donde era de día o de noche, como era lo que les decía, muy concreto, porque solamente así el niño nos va a decir, si le preguntamos, ¿qué, era muy alto o era muy bajito? Pues el niño no te va a poder contestar algo así, ¿no? A lo mejor le podemos decir, ¿era de tu tamaño o era como de mi tamaño? Y entonces el niño, así, en un contexto concreto, te puede decir, pues era o era más grande que tú, ¿no? O era como tú, o era como yo. Entonces ya nos puede dar un detalle mucho más concreto
de la situación a que si le hacemos preguntas muy abstractas, ¿no? Alentar a que continúe el relato, como les decía, si hay silencio, si hay pausas, si vemos que al niño le está costando trabajo mencionar algo, alentarlo, validar nuevamente lo que está sintiendo. Y sobre todo aquí, si el niño, hacerle saber siempre al niño que él tiene el poder de detener en la situación de intervención cuando él lo quiera. Si el niño dice, ya no quiero hablar, me siento mal o eso me hace sentir muy triste, está en todo su derecho de detenerlo, es parte de sus derechos. Por ahí la maestra nos mencionaba también derechos del niño en la convención está establecido y efectivamente el niño tiene todo el derecho de decir, ya no quiero continuar, ¿no? Y nosotros respetar esa parte. Podemos dejarlo para otra sesión, decirle, sí, está bien, no te preocupes, entiendo que no te sientes cómodo hablando de esto, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy, la próxima vez que nos veamos podemos seguir platicando, no te preocupes, ¿no? Y darle ese contexto de seguridad y de poder al niño. Se busca contrarrestar la disociación. El niño en la situación de abuso disocia, por eso la memoria se ve afectada. Como decíamos, recuerda solamente eventos placenteros. El abuso no es un evento placentero y por lo tanto va a disociarse, va a fugarse de la realidad que está viviendo en ese momento de abuso y los detalles pues los va a dejar de lado, ¿no? Va a haber muchas situaciones que no va a poder integrar tan fácilmente. Y el terapeuta, el psicólogo, pues va a buscar contrarrestar esa disociación para que pueda hablar, externalizar el problema, que era lo que les decía, lograr que el niño vea la situación de abuso como algo que ya pasó, como algo que está allí en el pasado, que sí fue doloroso, que sí forma parte de su experiencia, pero que no tiene por qué marcar su vida para siempre. Bien, es importante tener en cuenta si hay dificultades en el uso del lenguaje. Acá pues tendremos que hacer esa evaluación primero, antes de intervenir con la narrativa libre, saber qué nivel de lenguaje tiene y si hay alguna dificultad para poder facilitar esto o en todo caso utilizar otra estrategia. La narrativa va a ser revuelta y subjetiva porque es de acuerdo a lo que el niño percibió, de acuerdo a lo que el niño va recordando, no a lo que el adulto quiera. El lenguaje paraverbal, es decir, los gestos que el niño haga, los movimientos, los silencios, etcétera, los tenemos que registrar, los tenemos que tomar en cuenta también. Y si vemos que hay un gesto de que al niño le está incomodando, pero no nos lo puede decir o no nos lo quiere decir, nosotros tener ese tacto de decirle, hay algo que te está incomodando, hay algo que te está molestando, y entonces el niño sabrá que tiene la confianza de decírmelo, ¿no? Si algo te incomoda, dímelo y lo dejamos hasta aquí, ¿no? Y entonces el niño sentirá la confianza, ¿ok? Y en el tema del dibujo infantil, bueno, pues el dibujo básicamente es una prolongación de actividad motora, ¿no? Igual va a depender y se va a ir generando en función de la maduración del niño, maduración cerebral, maduración motora. Vamos a observar diferentes estadios del dibujo infantil, no siempre va a ser igual en todos los casos, ni en todos los procesos de desarrollo. También ahí tenemos que aprender a identificar en qué etapa de desarrollo se encuentra para poder analizar lo que está dibujando. El niño va a dibujar regularmente lo que vive en su realidad, ¿no? Entonces, por eso el dibujo se convierte en una herramienta muy importante y muy valiosa para el abuso sexual infantil, para poderlo valorar, porque ahí el niño proyecta, manifiesta muchas situaciones que está viviendo en la situación abusiva y que le está haciendo difícil poderlas expresar. Dibujan cómo comprenden la realidad, cómo visualizan el espacio, etcétera. El dibujo implica imitación interiorizada, es decir, hay imágenes mentales, el niño ya comienza esta producción de la imagen mental, ¿no? Que en el estadio de Piaget se da a partir del estadio preoperacional aproximadamente, cuando ya empiezan a simbolizar, cuando ya empiezan a representar. Y también se da de manera exteriorizada cuando ya comienza a utilizar instrumentos para proyectar el lápiz, las pinturas, las crayolas, las hojas, a veces la pared o los muebles, ¿no? Donde el niño pues encuentre la manera de poderlo proyectar, pues lo va a hacer, ¿no? En este sentido, bueno, pues también hay un plano afectivo que podemos analizar en el dibujo. El dibujo pues va a representar lo que al niño le interesa, lo que le importa o lo que le está preocupando. Por eso es una herramienta importante.
Aquí, bueno, pues es la primera producción del niño que va a dejar una marca, ¿no? Por eso el dibujo es tan importante para el niño, porque lo ve plasmado, ve lo que él está haciendo y lo ve como algo importante y trascendente, ¿ok? Nos dice Zuli que hay varias etapas de desarrollo en el dibujo. Primero van a ser garabatos sin forma, que son líneas, figuras ahí que no, aparentemente para nosotros no tienen sentido, pero que en la mente del niño pues operan diferente. Posteriormente se va a dar ya el esquema lunar de la cara humana, ¿no? Cuando ya empiezan a dibujar los puntitos para representar la cara o determinadas facciones. Tampoco hay una integración completa del dibujo, entonces te pueden dibujar la cara acá y el brazo por allá y la pierna por acá. En niños muy pequeños, pues se genera regularmente este tipo de evolución en el dibujo. Y finalmente, pues va a llegar a lo que es el tratamiento sofisticado de las figuras, cuando ya domina la motricidad, la parte visual, la parte de la integración, ¿no? Ya te va a dibujar con figuritas el cuerpo, la figura humana, lo que quiera dibujar, y ya un poco más integrado, ya no va a haber este problema de que el dibujo esté disperso. Aquí para... Manda 5 minutos. Gracias, gracias. Para analizar el dibujo debemos prestar atención a los colores que utiliza el trazo, a las adiciones que hace cuando le decimos dibuja una figura humana. Muchas veces le dibuja flores o le dibuja otras cosas. Bueno, pues a prestar atención a esos otros elementos que no le pedimos, pero que él dibujó ahí. La presión que ejerce con el lápiz, la ubicación del dibujo, si está a la izquierda, arriba, abajo, si está grande, si está chiquito, si utiliza sombreado, qué tipo de emociones. Muchas veces los niños a través del dibujo expresan emociones, dibujan caras enojadas o caras tristes. Qué tan completa está su figura, qué simetría hay, si hubo borrado, si hubo tachones, ¿no? Ahora sí que dependiendo de la edad del niño se valorarán también estos elementos. Y bueno, pues aquí los niños pequeños reflejan sus propios deseos, sentimientos, creencias, ¿no? Entonces, por eso es tan valioso el dibujo. Y cerramos ya con lo que es el juego diagnóstico. El juego es otra herramienta que también nos va a servir mucho porque para empezar el juego es parte del desarrollo infantil. Para el niño el juego es fundamental, desarrolla habilidades, conocimientos, la manera de desplazarse, infinidad de habilidades y de aptitudes que el niño pues, y de competencias que el niño va a poder desarrollar. También representa en el juego su realidad, cómo percibe el mundo, cómo percibe a los demás y de qué manera pues él lo está entendiendo, ¿no? Aprende a vincularse también, sobre todo cuando ya se da el juego con otros niños, pues también aprende a vincularse en un entorno social. Según la etapa del niño, pues va a ser el tipo de juego. Recordemos que en niños muy pequeños, pues el juego es de carácter egocéntrico la mayor parte de las veces. Pareciera que están todos jugando en grupito, pero pues cada quien está jugando de acuerdo a sus propias percepciones, de acuerdo a sus propias momentos, ¿no? A sus propios intereses incluso. A partir del juego se construye su identidad y bueno, recordemos, el juego diagnóstico es una técnica complementaria, ¿sale? ¿Qué diferencia hay del juego diagnóstico al juego, pues, cotidiano del niño? Bueno, pues que en el juego diagnóstico nosotros estamos precisamente buscando eso, que a través de la dinámica que se está generando, que el niño está jugando, que el niño está manipulando los objetos, la situación, yo estoy generando una aproximación a la situación, a lo que estoy evaluando. Y en el juego cotidiano, no, en el juego cotidiano, pues el niño agarra juguetes, va, viene, sube, baja, que también se pueden recuperar elementos, pero no es el objetivo ahí. En el juego diagnóstico yo genero ciertas condiciones como psicólogo, como evaluador, para poder ayudar a que el niño estructure la dinámica y poder entender lo que está sucediendo. Entonces, el juego diagnóstico tiene ese objetivo, diagnosticar, que yo a través de la situación de juego puedo tomar notas de lo relevante, de lo que está ocurriendo, de lo que el niño dice, y de esa manera estructurar. Pero yo ya puse una temática o un eje a seguir, ¿no? Y en el juego cotidiano, pues esto no sucede. Entonces, aquí, pues básicamente en el juego, el niño refleja mucha de su realidad, de lo que está viviendo, ¿no? Los tipos de juguetes también van a ser muy importantes en el juego diagnóstico. No se trata de que yo como terapeuta o como perito tenga un tambo de juguetes ahí de todo
y a la hora de utilizar la técnica de juego le voy a decir, pues vacía todo el bote de juguetes y juega. Pues no, si estoy utilizando un juego diagnóstico, voy a elegir a lo mejor los juguetes que van a servir para que se genere la dinámica, para que el niño pueda estructurar la situación que yo pretendo analizar, que yo pretendo evaluar. Entonces, si por ahí yo quiero pues analizar, no sé, la dinámica en la familia, pues voy a elegir juguetes, la casa, los muñequitos de la casa, algunos elementos, el coche, lo que sea, que forman parte de la dinámica familiar y que me permitan que el niño exprese a partir de ese contexto estructurado, de ese contexto que yo ya previamente preparé y que el niño pueda tener la facilidad de hablar. No se trata de tener juguetes por tener juguetes y decir que mi consultorio está lleno de juguetes, sino que van a tener una utilidad para lo que yo voy a evaluar. Bueno, en el juguete pues le da dominio al niño porque lo puede manipular, el adulto se lo otorga, por eso es tan importante los juguetes para ellos, porque en el mundo adulto el niño no puede agarrar cualquier cosa, solo lo que el adulto le ofrece, y los juguetes pues es algo de eso, ¿no? Es reemplazable y bueno, pues puede reproducir experiencias a partir de ello. Y ya para cerrar, algunos juguetes sugeridos para trabajar el juego diagnóstico son pues los más comunes, los muñecos, no necesariamente muñecos anatómicos, sino muñecos así como los vemos en la imagen, en donde, bueno, se pueden representar fácilmente a ellos mismos, donde puedan representar a sus figuras cercanas. Los títeres también forman parte de esa de esas estrategias, de esos materiales que podemos utilizar, los autos, los bloques, ¿no? Por aquí están los bloquecitos. Materiales inestructurados, es decir, aquellos que no son juguetes, pero que el niño le puede dar esa utilidad de juguetes, como los tubitos de cartón, los baldes o moldecitos, las esponjas, ¿no? Forman parte de esto. Artículos reutilizables, ¿no? Como las hueveras, la que vemos por acá, cajas de distintos tamaños, revistas, tapas, etcétera. Tampoco son juguetes en sí mismos, pero le puede dar esa connotación y nos pueden servir para poder generar pues un entorno de juego, ¿no? No necesitamos comprar los juguetes más caros como terapeutas o como evaluadores para poder generar la dinámica. Muchas veces con este tipo de materiales se puede generar algo. Obviamente pues hay que trabajarlo para que el niño lo pueda evocar, ¿no? Materiales naturales como la arena, por ahí la caja de arena, pues es una técnica muy utilizada. Piedras, arcilla, barro, la plastilina, ¿no? Por ahí también forma parte de esas herramientas que podemos utilizar. Obviamente los materiales comunes, las témperas, las crayolas, las tijeras con cuidado, obviamente bajo supervisión y siempre y cuando el niño ya las pueda usar. Y también se pueden utilizar disfraces, ¿no? Pelucas, carteras, coronitas, etcétera, para que el niño pues pueda representar, ¿no? Ya les decía, en el juego libre, pues el niño juega lo que quiera, mientras que en el juego dirigido o diagnóstico, no. En el juego diagnóstico, yo como terapeuta establezco la situación que voy a evaluar para que el niño pueda evocar, ¿no? No le estoy diciendo a qué jugar, pero le estoy dando las herramientas para que pueda evocar lo que yo necesito evaluar. En ambos se puede generar un registro, ¿no? De lo que voy a checar, de lo que voy a analizar, con la finalidad de poder detectar algunos elementos, ¿no? Y bueno, pues ya nada más esto, tomar en cuenta que a veces el niño no juega o nos es difícil que el niño quiera jugar porque no ha sido suficientemente estimulado en su entorno, porque está atravesando por episodios o situaciones de tristeza, de depresión, hay un desinterés o está cansado, ¿no? Esa parte también tomarla en cuenta, considerar si hay algún trastorno como el autismo, por ejemplo, si hay temas de estrés postraumático, si hay, por ejemplo, si es un niño tímido, de repente no juegan en cualquier contexto, hay que generar mayor confianza, hay que generar mayor vínculo para que el niño lo pueda hacer, ¿vale? Y bueno, pues básicamente esa sería pues la intervención del día de hoy. Recordar que se pueden aplicar otros instrumentos, estos que vimos no son los únicos, pero nos ayudan mucho, sobre todo cuando trabajamos con niños muy pequeños, cuando la situación para poder generar
verbalización o para generar algún otro tipo de evaluación a través de la psicometría, por ejemplo, no nos es posible o es difícil para la etapa del desarrollo del niño. Estas son algunas alternativas. Y bueno, pues tener conocimientos y habilidades para el abordaje de niñas y niños, no cualquiera lo puede hacer, y utilizar una metodología adecuada. Y bueno, pues esa sería mi participación. Les agradezco su atención, esperando les sea útil el material, pues ahora sí que el tema. Y bueno, pues muchas gracias.